A continuación, presentará la doctora Alicia Martínez Flores, quien es cirujana dentista egresada de la Universidad Veracruzana, cursó la maestría en Salud Pública con énfasis en epidemiología, también en la misma universidad, y actualmente labora como docente de la Secretaría de Educación de Veracruz y colabora como profesora invitada en la maestría en la Universidad Central de Veracruz. El tema de su trabajo: incidencia de peritonitis en pacientes con diálisis peritoneal continua ambulatoria. Buenas noches, agradezco la invitación a la Sociedad Mexicana de Salud Pública el presentar este trabajo. Y bueno, cuento con varios coautores: doctora Evangelina Montes, doctor Jaime Romero, doctora Gabriela Castro, Jorge Azamar y Jorge Reyes Casas. Iniciaremos este trabajo dando una definición de acuerdo a la norma oficial. Dice que la diálisis peritoneal continua ambulatoria es un proceso terapéutico que utiliza como principio físico-químico la difusión pasiva del agua y solutos a través de una membrana peritoneal y en donde se emplea para el tratamiento de la insuficiencia renal. Las complicaciones, bueno, tenemos como primer lugar la peritonitis con un 21%, seguida de la infección no peritoneal, enfermedad vascular periférica, problemas cardíacos, entre otros. La peritonitis, ¿cómo se diagnostica? Bueno, con inflamación peritoneal, en donde va a haber prevalencia de microorganismos gram positivos, va a haber dolor abdominal con rebote, náuseas, vómito, líquido turbio, en donde va a haber más de 100 leucocitos por microlitro, en donde más del 50% van a ser polimorfonucleares. La peritonitis se asocia con la edad, el tiempo de permanencia, el grado de capacitación, la no autonomía al tratamiento, tipo de catéter y la enfermedad desencadenante para la diálisis peritoneal continua ambulatoria. Bueno, nuestro planteamiento del problema. En México sabemos que la insuficiencia renal es un problema de salud pública, en donde la insuficiencia renal leve tiene una prevalencia de 8.3 millones, la insuficiencia renal crónica terminal 102,000 personas, y bueno, la diálisis estamos viendo que para el año de 2005 teníamos 37,642 y vemos que para el 2010 tenemos 71,000 personas con este tipo de terapéutica. La peritonitis, bueno, es la principal falla técnica de la diálisis peritoneal continua ambulatoria, en donde se asocia con la pérdida de catéteres, la transferencia de hemodiálisis y 2/3 partes presentarán al menos un evento de peritonitis en su primer año de tratamiento. Vemos los costos, bueno, para el año 2005 vemos que el costo unitario es de 213 pesos, conforme se va aumentando. Para el 2008 tenemos que el costo por diálisis es de 111.47, aquí tenemos el presupuesto anual, para el 2008 162,746.20 para el paciente, pero también estamos viendo el costo diario por peritonitis y vemos que el costo diario es de 4,185 pesos que tiene esta complicación. Bueno, en México la peritonitis asociada con diálisis peritoneal continua ambulatoria es un problema de salud importante que va a impactar la calidad de vida, la supervivencia y el estado nutricional de nuestro paciente, así como también la funcionabilidad y la viabilidad del tratamiento. Se calcula que este tipo de infecciones va a costar al sector salud de México 19,500 millones de pesos, el cual equivale al 12.1 del presupuesto total asignado para este año, para el 2011. ¿Como consecuencia de qué? De estancias hospitalarias prolongadas, reingresos, discapacidad, gastos médicos y en menor medida demandas legales. El 20% de pacientes pierden el catéter, 1 de cada 4 pacientes con peritonitis recurrente abandona este tipo de tratamientos y la mortalidad directa es superior al 5%. Bueno, ¿por qué hacer este trabajo? No se conocía la incidencia de peritonitis en este hospital en donde se realizó esta investigación, el Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón, y bueno, al permitir conocerlos, va a permitir considerarlos para la toma de decisiones para intervenciones de mayor impacto. ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Cuál es la incidencia de peritonitis en pacientes con diálisis peritoneal continua ambulatoria? De lo cual surge nuestra hipótesis: la incidencia de peritonitis de los pacientes con diálisis peritoneal continua ambulatoria es mayor de un evento cada 24 meses, que es el estándar mundial que tenemos. El objetivo de esta investigación es determinar la incidencia de peritonitis en pacientes con diálisis peritoneal continua ambulatoria. Los objetivos específicos: describir las características de la población, determinar la incidencia por edad y por sexo, determinar la razón de incidencia acumulada
por grupos que cumplen los criterios de selección a diálisis peritoneal y aquellos que no cumplen estos criterios, identificar los factores de riesgo, así como identificar la probabilidad de peritonitis en función del tiempo en pacientes tratados con diálisis peritoneal continua ambulatoria. ¿Cómo se realizó este tipo de estudio? Este tipo de estudio es un estudio de corte dinámica, en el cual es observacional, analítico, longitudinal y retrospectivo. A continuación muestro un diagrama acerca de este tipo de estudio, en donde todos mis pacientes ingresan con el mismo factor, la insuficiencia renal crónica terminal, tratados con diálisis peritoneal, en donde están libres del evento de interés, en este caso la peritonitis. Se hacen divisiones, en este caso hombre-mujer, y después al final se hace la determinación de incidencia, quienes cursaron con peritonitis, quienes no. Es retrospectiva, que se hizo de marzo del 2009 a julio del 2007. Este es otro ejemplo de otra división de mi corte, pacientes en donde se consideró el grupo expuesto con diabetes y el grupo no expuesto sin diabetes. El diseño muestral, nuestro universo, fueron los pacientes con insuficiencia renal tratados con diálisis peritoneal. El grupo de estudio, 68 pacientes tratados en el hospital sede. La unidad de análisis, los pacientes con diálisis peritoneal. Los criterios de inclusión, aquellos pacientes tratados con esta terapéutica dentro del hospital en el periodo de julio del 2007 a marzo del 2009. Criterios de exclusión, aquellos pacientes con diálisis que no cuenten con expediente completo. Los criterios para salir de la corte, los que tengan peritonitis, cambio a otra terapéutica, cambio a otra sede, entre otros, y los criterios para reingresar a la corte, pacientes sin diagnósticos de peritonitis. Las variables, contamos con variable dependiente, la peritonitis asociada a la diálisis peritoneal continua ambulatoria, y las independientes tenemos varias: edad, sexo, lugar de residencia, escolaridad, entre otras. El instrumento se hizo una cédula de acopio de 57 ítems, que consta de 6 apartados: datos demográficos, datos de ingreso, eventos de interés, traslado a otra terapéutica, defunción del paciente y observaciones por parte del investigador. El análisis se llevó a cabo con estadística descriptiva, como edad, sexo. Para identificar la frecuencia en pacientes con insuficiencia renal se calculó la incidencia acumulada, la densidad de incidencia. Para comparar variables cuantitativas se utilizó la prueba T-de-Students, para variables cualitativas se utilizó la prueba chi cuadrada o prueba exacta de Fisher. Para los riesgos de peritonitis se calculó el riesgo relativo, y para estimar la probabilidad de desarrollar peritonitis en pacientes tratados con diálisis peritoneal se utilizó la prueba de Kaplan-Meier. Análisis estadístico: para riesgo relativo se utilizaron intervalos de confianza al 95%, en donde un valor menor de 0.05 se consideró estadísticamente significativo, en donde se utilizó el programa estadístico SPSS versión 17. ¿Cuáles fueron los resultados de este análisis, de este estudio? Bueno, ingresaron 68 pacientes al servicio de julio del 2007 a marzo del 2009, en donde en el año de 2007 ingresaron 37 pacientes, de los cuales 17 venían de otra terapéutica, de la diálisis peritoneal intermitente. Para el año 2008, 28, y para el 2009, hasta marzo, llevaban 6 pacientes ingresados. ¿Qué vemos en nuestra población? Bueno, vemos que prevalecen los hombres. Vemos que la edad promedio es de 45.9 años, en donde tenemos que más del 50% no tiene ningún nivel de escolaridad. El nivel socioeconómico que prevalece es del 75%, es bajo, y más del 60% reside fuera de la ciudad de Jalapa. La incidencia de peritonitis, vemos que resultó una incidencia acumulada de 0.74 pacientes que presentaron al menos un evento de peritonitis. Por sexo, vemos que los hombres presentaron una incidencia mayor con un 0.44. El grupo de edad que resultó con mayor tasa es el de 45 a 64 años, con una tasa de 0.79. En donde se indicó de manera errónea la diálisis peritoneal continua ambulatoria, vemos que tiene una incidencia mayor que a quienes sí estaba indicada correctamente. Vemos aquí que la incidencia fue mayor en pacientes que cursaban con alguna otra enfermedad, aparte de la insuficiencia renal, como diabetes, hipertensión. Vemos que tiene una incidencia de 0.54.
Vemos que la incidencia fue mayor en pacientes que cursaban con diabetes como enfermedad desencadenante para la insuficiencia renal, fue de 0.53. El total de peritonitis fueron 136 eventos, en donde acumulamos un total de 539 eventos de meses persona, en donde la densidad de incidencia general fue de 0.25 meses persona. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una corte de 10 pacientes y lo sigo durante un mes, 4 pacientes van a tener al menos un evento de peritonitis. La densidad de incidencia por sexo en hombres fue de 0.34 y en mujer de 0.17. Los factores de riesgo que encontramos significativos, el cambio de terapéutica, ¿se acuerdan de aquellos 17? Salió que con el riesgo relativo, en donde tenían mayor probabilidad de peritonitis, la comorbilidad, la diabetes mellitus tipo 2 como enfermedad de origen de la insuficiencia, escolaridad nula, el incumplimiento de los criterios de ingreso, el nivel socioeconómico bajo y el no ser autónomos en la terapéutica. Se realizó, con base en todos estos resultados, se realizó un esquema matemático en donde pudimos evaluar la probabilidad de ocurrencia de peritonitis en función del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Ingresa mi paciente al servicio de diálisis y vemos que para los 6 meses tiene el 38% de probabilidad de sufrir al menos un evento de interés, de peritonitis. Vemos que conforme transcurre el tiempo, se incrementa, a los 12 años ya tiene un 68% de tener peritonitis y para los 36 meses tenemos un 99%. Este es otro ejemplo, en función del sexo vemos que al principio se cruzan y bueno, hay diferencias significativas. Para marzo del 2009 el 20.5 permanecían en diálisis, el 79.5 abandonaron, ¿por qué? Por muertes, hemodiálisis, cambio de terapéutica, inasistencia. Como conclusiones tenemos que si bien los avances de las medidas para evitar la peritonitis asociada a la diálisis ha disminuido, no se ha logrado erradicar, ya que los factores que predisponen la peritonitis no solo dependen de la técnica y del sistema, sino que influyen factores relacionados con el paciente y su entorno. La tasa de incidencia acumulada reportada en este estudio es más alta la recomendada para la guía de diálisis, por lo cual se comprueba la hipótesis alterna planteada al inicio de esta investigación. Con base en los resultados obtenidos se podrá establecer un programa de control y vigilancia con el fin de disminuir la tasa de peritonitis, sus complicaciones y la mortalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Para continuar, quisiera también agradecer que están presentes con nosotros los presidentes de las filiales de Zacatecas, Puebla, Guerrero y Sonora.